Un muy cordial saludo a mis hermanos y amigos en todo el mundo. Quiero añadir un segundo video por el tema de la vez pasada, apóstoles y profetas hoy día. Y como hubo muchas reacciones a lo que yo expuse, quiero referirme a algunas preguntas que surgieron y quiero ampliar algunos aspectos en lo que yo opino que debería ser el entendimiento de las escrituras al respecto. Pero antes de iniciar con mi plática de hoy, quisiera dar un anuncio. Siempre pasa de que hay comentarios muy groseros, con palabras groseras hacia mi persona o hacia las ideas que expongo. Y yo no tengo ningún problema de que alguien esté en desacuerdo y no tengo tampoco un problema de que alguien crea que yo sea un hereje o lo que sea, pero lo que ya no voy a aceptar son comentarios groseros que carecen completamente de contenido, que carecen completamente de una discusión realmente basada en la escritura, sino solo en polémicas y acusaciones y realmente palabras que no se deberían usar para ninguna persona. Yo no lo hago y espero que se me dé el mismo respeto también a mí. Así que gracias por comprender que voy a borrar este tipo de comentarios y voy a bloquear las personas quienes las hacen en mis sitios. Apóstoles y profetas hoy y también la pregunta del ministerio quíntuple. Interesantemente ya todos reconocen de que hay aceptación para los pastores, hay aceptación para los evangelistas, hay aceptación para los maestros y tampoco en la Biblia, en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que que pastores, maestros o evangelistas eran realmente nombrados por una instancia humana, porque también ellos reciben su nombramiento directamente de Jesús. Y si alguien me quiere presentar un ejemplo de la ordenación de un pastor en el Nuevo Testamento, yo nunca lo he encontrado en mis estudios de la Biblia. Pero hablemos de este tema del autonombramiento que se discute mucho y se critica mucho, y en parte entiendo la crítica porque junto con el autonombramiento de personas quienes se autonombran profetas y o apóstoles, muchas veces va de la mano con abuso en cuanto a finanzas, abuso en cuanto a ejercer poder sobre iglesias o líderes en la iglesia. Y claro que todo abuso no es según la escritura, pero la pregunta que nos tenemos que hacer seriamente todos, si nos guste o no, es: ¿en la Biblia habrá algún ejemplo de un autonombramiento de un apóstol? Y definitivamente eso es el caso en la vida del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1 y otras introducciones a sus cartas revelan claramente que Pablo, él mismo, se autonombró apóstol según Dios, no según hombres, apóstol instalado, constituido por el mismo Jesucristo. Y realmente, interesantemente, la Biblia no dice nada en el Nuevo Testamento respecto a lo que Pablo hizo. Más bien, la Biblia nos enseña y nos muestra que con el tiempo Pablo fue reconocido por los primeros apóstoles, como los 12, como uno de los genuinos apóstoles de Jesucristo. Pablo no había cumplido los requisitos que se suponen que debería haber pasado un apóstol de haber estado con Jesús los 3 años. Pablo no estuvo con Jesús los 3 años.
Y Pablo no estuvo presente en las apariciones de Jesús después de la resurrección. Claro que Jesús se le apareció a Pablo, pero ya fue después de la resurrección. Entonces vemos de que la Biblia definitivamente existe un ejemplo, y un ejemplo fuerte, de que sí un autonombramiento es posible. Ahora, como la Biblia no dice nada, pero absolutamente nada respecto a la constitución de apóstoles por medio de otros hombres, de otros líderes, tendríamos humildemente que reconocer que eso es una cosa que a Jesús le corresponde y no deberíamos meternos. Ahora, el que se autonombre apóstol o profeta debe comprobar con su vida de que realmente las señales de apóstol y el ministerio de profeta y apóstol estén funcionando en su vida. Porque si hay un genuino apóstol de Jesucristo, su vida va a dejar un fruto correspondiente. Y si hay un genuino profeta, su vida va a dar un fruto correspondiente. Entonces, el fruto de la vida de estas personas es realmente lo que confirma la genuinidad de su llamado de parte de Jesús. Pero nadie, ningún ser humano, puede constituir a otro como apóstol, profeta y ni siquiera como pastor, maestro o evangelista. No está en el Nuevo Testamento, por lo menos no en el mío. Y lo he leído en 3 idiomas. El abuso existe. El abuso de estos títulos, apóstol, profeta, pastor y lo que sea, el abuso de todo lo que Dios ha creado como don, como carisma, o en el caso de los 5 ministerios, doma para la iglesia. El abuso es algo que se puede esperar porque Satanás, por supuesto, va a tratar de imitar el original con tal de desviar a los que no están firmes en la palabra de Dios y los que no caminan cerca con el Señor Jesucristo. Entonces, el abuso de este tipo no es nada nuevo y no es nada sorprendente. Pero la Biblia habla de que el abuso de alguien ellos mismos se van a descalificar por su manera de ser. Es muy interesante, hay que leer un documento de la historia de la iglesia del segundo siglo que se llama Didache. Y esto es la primera regla para las iglesias de estos primeros 2 siglos. Y hay reglas para apóstoles, hay reglas para profetas, y es muy, muy interesante. Recomiendo mucho la lectura de este documento histórico porque refleja de cómo vivía la iglesia en los primeros 2 siglos. O sea que también en el tiempo después de los primeros apóstoles seguían existiendo apóstoles. Algo que se niega por muchos, pero históricamente no se puede negar. Pero es claro de que uno que es un falso apóstol se va a saber. Un falso apóstol es alguien que siempre se ve involucrado con pedir dinero que no le corresponde. Eso es muy fácil. En el Didache hay un pasaje que dice que si un profeta o si un apóstol pide dinero, es un falso apóstol, es un falso profeta. Es muy interesante, nada más. Entonces, el fruto de la vida de un llamado apóstol o profeta lo va a confirmar como uno genuinamente llamado por Jesús o como uno falsamente autonombrado por sí mismo. Al mismo tiempo, los apóstoles verdaderos y profetas verdaderos, tal como pastores, maestros y evangelistas verdaderos, van a comprobar lo genuino que es su llamado de parte del Señor por medio del fruto de su vida.
Ahora, el abuso de un original no descalifica y mucho menos anula la necesidad del original. Solo el hecho de que haya personas quienes abusan del título apóstol y quieren ganarse dinero o enriquecerse en el peor caso con este título o dando profecías falsas, erróneas, definitivamente no divinas, o manejando el don de profecía de forma manipulativa, estas personas se descalifican a sí mismos. Pero el hecho de que esto sucede nunca debe significar de que seguramente que no haya apóstoles y que no haya profetas para nuestro tiempo. Esta conclusión sería errónea porque la Biblia no la hace. En la Biblia existían falsos y verdaderos. Entonces tampoco nosotros deberíamos concluir, ya que hay falsos apóstoles quienes abusan, debemos descartar y anular la posibilidad que hayan genuinos. Eso es ilógico. En Filipenses 1, del 15 al 17, leemos el pasaje interesante de Pablo, quien dice que hay personas quienes predican el Evangelio con el fin de ganarse, de enriquecerse, de ganar dinero, de aprovecharse económicamente. Dice que predican el Evangelio con malas motivaciones, con motivaciones pecaminosas, mas sin embargo, ¿qué dice Pablo? Con tal de que el Evangelio sea predicado, hagan lo que hagan, porque por lo menos anuncian el Evangelio. Es muy interesante de cómo Pablo reacciona a ministerios obviamente falsos, a ministerios que incluso se abusan económicamente. Y Pablo dice, ¿qué es lo más importante? Sea por un buen corazón o sea por un mal corazón, si el Evangelio está siendo anunciado, alabado sea Dios. Qué actitud más interesante que tiene Pablo. Entonces, no debemos concluir desde el hecho de que haya abuso de los títulos apóstol y profeta, y también pastor y otros, de que en el original ya no pueden existir. Y de que para nuestro tiempo apóstoles y profetas son tan necesarios como los otros tres. Eso lo traté de exponer a base de la Biblia en mi último video. Ahora, una enfermedad de la cual sufre la iglesia a nivel mundial muchas veces es lo que yo llamaría el titulismo. O sea que se inflan estos títulos: pastor, siervo del Altísimo, apóstol. La Biblia no hace eso. En la Biblia el apóstol, los que se llaman apóstoles en la Biblia, con el mismo título apóstol se llaman siervo de Jesucristo. Doulos, la palabra griega para esclavo, menos que siervo. O sea que los apóstoles originales en el Nuevo Testamento sabían de que su llamado era un llamado a la humildad, un llamado al servicio, un llamado a vivir por hacer la voluntad de Dios y que no le importaban otra cosa en la vida. Pero nosotros hemos hecho de estos títulos cosas que son más grandes de lo que originalmente son. Yo personalmente creo de que hay mucho más apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros de lo que oficialmente se nombran así, porque son llamados de Jesús. Y Jesús decide a quién le da este don, a quién le da esta habilidad de actuar en este ministerio que refleja su propia vida, que es una multiplicación de su vida en la tierra en nuestro tiempo. Y los verdaderos apóstoles y los verdaderos profetas y pastores, maestros, evangelistas no necesitan el título para funcionar. Si yo empiezo a funcionar como profeta desde el momento en que alguien me nombre profeta o que yo mismo me nombre profeta, ya estoy revelando de que soy un falso.
Porque un verdadero profeta va a actuar, va a servir a su Señor Jesucristo en lo que el Señor le da de servicio y ministerio y no necesita el título para funcionar. Ni siquiera necesita el reconocimiento de algún ser humano para funcionar, porque el único a quien él le debe cuentas es en primer lugar a Dios y tal vez a los representantes de la iglesia. Y ellos generalmente no son apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, si leemos bien el Nuevo Testamento. Un apóstol va a funcionar aunque nadie le diga apóstol. Un apóstol va a hacer la obra de Cristo, va a plantar iglesias, va a hacer obras, va a ministrar al cuerpo de Cristo una visión más allá de sus propios confines. Un apóstol va a actuar como un apóstol si se le dice apóstol o no, si se le reconoce o no, no le importa porque él recibe su encargo de Jesús y hace la obra sin y con reconocimiento. Y también sin y con dinero. Un verdadero apóstol va a actuar como Pablo. Pablo decía, bueno, yo puedo actuar como apóstol cuando me pagan por mi ministerio y si no hay financiamiento, entonces yo me voy a trabajar haciendo carpas. Yo sé vivir sin dinero, con abundancia, con escasez. El estado económico a mí no me importa, dice Pablo en Filipenses 4. Yo lo que sé es que yo hago el ministerio a lo cual Jesús me ha llamado. Si me pagan, aleluya. Si no me pagan, también aleluya. Eso es secundario. Eso es un apóstol. Y este tipo de apóstoles hay en todo el mundo. Y muy pocos se llaman a sí mismos apóstoles o tienen el reconocimiento, pero sí están haciendo la obra. Yo he conocido a tales hombres. Yo conozco apóstoles que nadie se imaginaría llamarles apóstoles, ni a ellos mismos se llamarían así, pero están haciendo el ministerio correspondiente, porque ellos son siervos, son dulos de Jesucristo y no necesitan ni título, ni ningún nada de esta fama y nada de estos honores exagerados que a veces se les da a este tipo de personas solo porque llevan este nombre. Ese no es bíblico. Quiero terminar con una observación que quiero someter al juicio de todos que me estén oyendo. Yo he encontrado para mí que hay un malentendido profundo respecto al ministerio de estos 5. Yo, por ejemplo, no encuentro de que estos 5 aparezcan a nivel del liderazgo principal de la iglesia local. Se encuentra en pocas ocasiones de que miembros del ministerio quíntuple sean parte del equipo de ancianos de la iglesia, pero nunca se encuentra de que, por ejemplo, un apóstol, un profeta, ni siquiera un pastor, evangelista o maestro sea el líder principal de una iglesia local. Esto no lo he encontrado en todo el Nuevo Testamento. Lo que el Nuevo Testamento enfatiza es de que la iglesia local es gobernada por un equipo de ancianos. Y los apóstoles y los 5 ministerios colaboran con el nivel local, apoyan a este nivel, pero no tienen ninguna responsabilidad en cuanto a la administración y el manejo de las iglesias locales. Un apóstol en el Nuevo Testamento no podía llegar a una iglesia a decir, ustedes tienen que hacer tal y tal y tal cosa, y si no, no. Pablo tenía sus luchas. Leed las conversaciones de Pablo con, por ejemplo, el liderazgo de Corinto. Él decía que yo, por quien soy como padre apostólico de esta iglesia, yo tendría el derecho de intervenir y voy a venir, pero Pablo tenía que someterse al liderazgo de las iglesias.
Pablo se sometía a su iglesia, al liderazgo de su iglesia en Antioquía, porque Pablo siempre era miembro de la iglesia de Antioquía, por lo que yo entiendo en el libro de Hechos. No vemos de que ningún apóstol era el que dirigía como el líder principal una iglesia, pero sí leemos bien claro de que grupos de ancianos tenían que gobernar la iglesia local. En uno de los viajes de Pablo, en Hechos 14:23, Pablo, después de fundar la iglesia como apóstol, instala a ancianos, en plural, para que gobernaran esta iglesia nueva. No se dice que instaló un pastor, ancianos. Incluso la iglesia en Jerusalén, cuando se reúnen en Hechos 15, se están mencionando los apóstoles, claro, que eran los 12, más ya añadiendo Pablo y Bernabé, pero también se menciona otro grupo, los ancianos. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, los ancianos eran los que tenían el gobierno local de la iglesia en Jerusalén y que tomaban las decisiones y administraban esta iglesia y tenían el control sobre la iglesia. Los apóstoles ayudaban, a veces apóstoles se quedaban. En Antioquía vemos de que había profetas y maestros, son mencionados como obviamente parte del liderazgo de la iglesia. Interesantemente no se mencionan pastores y profetas y maestros, una constelación interesante. No miro de que Pedro haya sido pastor de una iglesia. No lo miro en el Nuevo Testamento. Entonces yo pienso de que aquí hay un malentendido profundo de que realmente los 5 ministerios tienen, según la Biblia, la función de equipar a los santos para la obra del ministerio y de promover la unidad del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios no tenían responsabilidades administrativas de la iglesia. Los 5 ministerios no tenían que tomar las decisiones de cómo se va a estructurar la iglesia local donde vivían. No, ellos tenían funciones de equipamiento, de entrenamiento, funciones de ayudar a los santos a realmente encontrar sus dones en Cristo y de encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero realmente los 5 ministerios no eran líderes en el sentido local, sino que eran apoyadores del liderazgo de las iglesias. Así entiendo yo el Nuevo Testamento. Pablo envía a Tito ¿a qué? A instalar ancianos en todas las ciudades. Vemos de que el testimonio del Nuevo Testamento más está a favor de dejar instalado grupos de ancianos quienes son encargados de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros pueden ser parte del equipo local o bien pueden ser ministerios que viajan visitando las iglesias y ministrando a las iglesias con estos 5 dones. Y allá hay un error profundo, pienso yo, que ha causado tanta confusión y también tanto abuso, porque se oyen historias de que profetas llegan a la iglesia y le ordenan al pastor a tomar decisiones. En el Nuevo Testamento es ridículo, no sucede una cosa como tal. O apóstoles apoderándose, diciendo que yo necesito cubrirles y necesitan mi cobertura apostólica y generalmente también pidiendo dinero y diezmo para esta cobertura. Es una cosa que no se encuentra realmente en el Nuevo Testamento, tal como se está practicando y viviendo. De que haya relación, de que haya tomar consejo, de que haya una instancia superior como la iglesia de Jerusalén, pero vemos de que había apóstoles, ancianos, un concilio de la iglesia en aquel tiempo, pero siempre dejaban la libertad a las iglesias de
de llevar a cabo el ministerio en la localidad donde vivían. Aquí miro un problema. Yo soy maestro y yo quiero servir al cuerpo de Cristo con la habilidad que el Señor me ha dado. Y yo no quiero liderar a una iglesia. Lo he hecho como pastor y encontré de que no era exactamente el llamado que tenía, porque hoy ni siquiera creo de que una iglesia tiene que ser dirigida por un pastor. Una iglesia, según el Nuevo Testamento, necesita pastores en plural. Porque, y con eso termino, en Hechos capítulo 20, vemos de que los términos ancianos y obispos son sinónimos y que entre ellos tenían la tarea de pastorear la iglesia, pero eran equipos. En Hechos 20:17, Pablo llama a no me recuerdo bien, los obispos o los ancianos de la iglesia de Éfeso para reunirse con ellos. En Hechos 20:28, él les dice que Dios os ha puesto como obispos sobre esta grey para pastorearla. Entonces, vemos de que hay mucha confusión respecto a los títulos. Y hemos inflado estos títulos, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, los hemos inflado exageradamente. Son funciones, son dones que Jesucristo da a la iglesia para que la iglesia pueda florecer y ser bien equipada. Pero el liderazgo de la iglesia, esto las deberían tener equipos de ancianos. Ahora, yo sé que va a haber mucha discusión y con mucho gusto voy a leer sus comentarios. Y si tenéis preguntas, estoy dispuesto a contestar. Y si alguien me quiere corregir, si lo hace en un espíritu correcto y de mansedumbre, acepto también ser corregido. Pero ese es mi punto de vista después de 42 años en el Evangelio. Que Dios les y os bendiga como siempre.